Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Cualquier cosa puede salir mal, por lo que un superviviente debe aprender una amplia gama de habilidades. Los desastres naturales, los ataques terroristas, el colapso económico, la guerra, las enfermedades, el hambre, no queremos pensar en ello, pero todos somos susceptibles a esas catástrofes. Y la lista puede continuar, solo nuestra imaginación establece los límites de los tipos de desastres que pueden ocurrir en cualquier momento. En este sentido, siempre hay un posible apocalipsis del que preocuparse. Y debido a la cantidad de desastres del pasado reciente, el 11 de septiembre, los atentados del Maratón de Boston, los tsunamis, los huracanes y las crisis financieras, muchas personas temen que pueda pasar cualquier cosa. Esta incertidumbre hace que muchas personas quieran prepararse para lo peor. Muchos de ellos se convierten en supervivientes o en personas que se preparan activamente para emergencias a gran escala. Sin embargo, dado que nadie puede saber cuándo ni cómo ocurrirá un desastre, un superviviente proactivo debe estar preparado y capacitado para cualquier posible tipo de desastre. Supongamos que su ciudad está devastada por un terremoto o un huracán. En este caso, ser capaz de sobrevivir sin electricidad ni agua sería crucial. Necesitarás saber cómo encender un fuego de leña, y haber abastecido de antemano linternas a manivela, tabletas purificadoras de agua y suministros de primeros auxilios. O considere lo que sucede si estalla la guerra. ¿Cómo escaparías? Necesitarás saber conducir cualquier vehículo que tengas disponible, ya sea un automóvil, un barco, una motocicleta o, si eres rico, un helicóptero. Independientemente del tipo de desastre que ocurra, siempre es bueno saber cómo realizar los cuidados médicos básicos, como detener las hemorragias, cuidar las quemaduras y entablillar las fracturas de huesos, porque siempre es posible que se produzcan lesiones. Y cuando ocurre un desastre, es posible que no haya médicos a quienes llamar. La forma en que las personas eligen prepararse para los desastres depende de su visión de la naturaleza humana. ¿Qué crees que pasaría si de repente estallara una guerra? ¿Crees que todos se unirían para luchar contra el enemigo o que todos lucharían por sí mismos? Parece que la forma en que las personas eligen prepararse para los desastres depende de cómo respondan a esas preguntas sobre la naturaleza humana. Examinemos 3 tipos de mentalidades. En primer lugar, están los supervivientes que piensan que si la sociedad se derrumba, todos empezaremos a robar y a matar para intentar sobrevivir, de modo que solo aquellos que estén bien preparados sobrevivirán. Creen que sin las reglas de la sociedad que los frenen, las personas se volverán egoístas y violentas, por lo que se inclinan a acumular armas y suministros, construir escondites secretos e incluso crear una milicia. También hay personas que creen que los humanos son esencialmente seres compasivos que tratarán de trabajar juntos para sobrevivir. Los permacultores son personas que han aprendido a trabajar juntas para diseñar una vida completamente independiente desde cero. Un ejemplo de ello es el Commonwealth Garden, un oasis independiente en las afueras de San Francisco. Los residentes han cooperado para crear un refugio cerrado donde todos los recursos se utilizan y reutilizan para mantener a las plantas, los animales y los seres humanos como un microcosmos del planeta Tierra. Su autosuficiencia significa que, si la sociedad cayera, tendrían buenas posibilidades de sobrevivir, siempre y cuando nadie los atacara. Por último, están los primitivistas, cuya máxima prioridad es separar toda dependencia de la sociedad, y aprender a sobrevivir en la naturaleza sin las herramientas y la tecnología modernas. Como Tom Brown, un primitivista empedernido que entrena a sus alumnos para sobrevivir en el bosque. Cree que el refugio del bosque es la mejor oportunidad para que una persona sobreviva a un posible desastre, por lo que enseña a sus alumnos cómo construir refugios, hacer fogatas, buscar comida y encontrar agua. Si ocurre un desastre, es más fácil escapar si tienes una segunda ciudadanía en un país seguro. El 3 de noviembre de 2004, Bush fue reelegido presidente de los Estados Unidos. En la misma fecha, las llamadas y visitas a sitios web de ciudadanos estadounidenses que preguntaban sobre la posibilidad de emigrar a otros países se dispararon. ¿Por qué? Muchos estadounidenses temían otros 4 años de gobierno de Bush, temían otro ataque terrorista, y,
dado que el presupuesto ya había sufrido mucho a causa de la guerra de Irak, temían que la economía del país se derrumbara. Por lo tanto, querían liberarse de los límites de su nacionalidad obteniendo un segundo pasaporte. Porque si su país se ve afectado por un desastre, la mejor manera de escapar es encontrar un refugio seguro en el extranjero. Imagina que eres de Estados Unidos y quieres huir de una catástrofe. Se solicita asilo en todo el mundo, pero otros países han cerrado sus fronteras para evitar la avalancha de estadounidenses que huyen. En estas circunstancias, un segundo pasaporte evitaría que quedara atrapado y le salvaría el pellejo. El autor encontró su propio refugio seguro en San Cristóbal, una isla pequeña y estable en el Caribe. Pero tardó un año entero en procesar todos los documentos, y comprar la propiedad aprobada necesaria para convertirse en ciudadano. Y esa es la cuestión, es difícil, pero no imposible, obtener un segundo pasaporte. La mayoría de los países exigen que los inmigrantes vivan allí durante al menos 5 años antes de que se les conceda la ciudadanía. Algunos incluso exigen que entregue su pasaporte original. Sin embargo, varios países tienen lagunas técnicas que facilitan la obtención de la ciudadanía, como convertirse en brasileño al concebir un hijo con una brasileña, o convertirse en alemán al demostrar que sus padres o abuelos fueron refugiados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Por último, es mucho más fácil obtener una segunda ciudadanía si eres rico. Por ejemplo, por una inversión de $1 millón, Austria le concederá gustosamente la ciudadanía instantánea. Entierra los suministros a lo largo de tus rutas de escape, y consigue un vehículo adecuado que te ayude a escapar. Un superviviente serio está preparado para casi cualquier cosa. Esto significa planificar múltiples rutas de escape, de modo que, independientemente del tipo de desastre que ocurra, haya al menos una opción de escape. El autor, por ejemplo, tiene varios lugares a los que puede escapar, incluida una cabaña en Washington y el refugio seguro de San Cristóbal, por lo que si ocurre un desastre, y tiene que huir de su hogar en Los Ángeles, podrá ir a otro lugar para reanudar su existencia diaria. Pero los supervivientes serios también planifican cómo llegar a sus refugios. A lo largo de sus rutas de escape, localizan depósitos donde esconden existencias de todos los suministros esenciales para sobrevivir: armas, municiones, combustible, alimentos y agua. Así, en una situación desesperada, sabrán que pueden ir al escondite más cercano. Así que ya has planeado tu escape y ya has preparado tus escondites, pero, ¿cómo llegas allí? Necesitas el vehículo adecuado. Si puedes viajar por tierra, una moto con alforjas es la mejor opción, ya que puedes conducir por autopistas abarrotadas y escapar por carreteras de montaña aisladas. Mejor aún, si tienes dinero ilimitado, quizás también quieras apuntarte a clases de vuelo y hacerte con un autogiro, una forma de helicóptero en miniatura. De esa forma, en lugar de tener que conducir durante el desastre, podrías sobrevolarlo. Por último, si vives cerca de la costa y tienes acceso a un velero, navegar puede ser la mejor opción posible, sin atascos, bloqueos de carreteras ni saqueadores, pero cuidado con los piratas. Y si traes una caña de pescar, y un desalinizador para eliminar la sal del agua de mar, también tendrás fácil acceso a alimentos, y a más agua de la que podrías beber. La autosuficiencia y el saber usar armas de fuego y cuchillos son habilidades de supervivencia cruciales. Si la sociedad tal como la conocemos se derrumbara, no podríamos utilizar la electricidad, el agua, los alimentos, el gas o Internet. En otras palabras, si el sistema se estropea, tenemos que cuidar de nosotros mismos. Saber cómo ser autosuficiente es, por lo tanto, una habilidad crucial para sobrevivir ante un desastre. Según el SERP, Equipo Comunitario de Respuesta a Emergencias, creado originalmente para capacitar a los ciudadanos para que fueran más autosuficientes en caso de desastre, el plan del gobierno parece ser esperar a que se produzca el caos, esperar que la gente se cuide por sí misma, y tomar medidas para ayudar a los supervivientes más adelante. Esto es justo lo que ocurrió cuando el huracán Katrina devastó Nueva Orleans. El gobierno sabía que el huracán se acercaba, pero aún así tardó 5 días en responder, por lo que no atendió a su gente. Entonces, ¿cómo podemos ser autosuficientes?
aprendiendo más sobre lo que ya tenemos disponible en nuestro entorno inmediato. Por ejemplo, se almacenan más de 40 galones de agua potable en la mayoría de los radiadores domésticos, y otros galones en los tanques de los inodoros. Sin embargo, para algunos, solo el conocimiento no es suficiente. Según los supervivientes, aprender a disparar correctamente un arma y usar un cuchillo son las habilidades de supervivencia más importantes. Deberás saber cómo usar un arma para poder defenderte en caso de que estallen disturbios o para buscar comida o fabricar herramientas. Para ello, el autor aprendió a disparar un arma de manera eficaz en Gun Sight, un campo de tiro especializado en Arizona. Le enseñaron la espantosa ciencia de matar, que indica dónde y cuántas veces disparar al objetivo. No contento con las armas, también encontró un tutor de cuchillos llamado apropiadamente Mad Dog. Enseñó al autor cómo afilar y esterilizar un cuchillo, cómo tallar herramientas de las ramas e incluso cómo sacrificar y destripar una cabra. Puedes prepararte para la guerra urbana tomando un curso de evasión urbana. Es muy probable que vivas en un pueblo o ciudad. Y si la sociedad se derrumbara o estallara una guerra, sería mejor que supieras cómo navegar por la jungla urbana si quieres escapar, y mucho menos sobrevivir. Puedes aprender esto tomando un curso de escape y evasión urbana que te enseña cómo sobrevivir en la ciudad cuando eres atacado. Te enseñarán a abrir cerraduras, a escapar de las esposas, a ocultar tu identidad y a cablear un coche. Pero no es para los débiles de corazón. La mayoría de los demás estudiantes son soldados o contratistas que han estado, o van a ir a Irak, y que quieren saber cómo sobrevivir si se quedan atrapados tras las líneas enemigas. El curso tiene una visión de supervivencia sobre la naturaleza humana, lo que significa que asumen que la violencia y el caos se extenderán como un reguero de pólvora si ocurre un desastre. El fundador de la Escuela de Supervivencia Urbana, Kevin Reeve, sabe por qué defiende esta perspectiva. Recuerda a las bandas de saqueadores armados que atacaron una tienda tras otra en Nueva Orleans durante el huracán Katrina. Tras el período de formación, los estudiantes se someten a un agotador examen final. En primer lugar, cada estudiante tiene que intentar quitarse las esposas antes de completar una serie de peligrosas tareas para escapar de la ciudad, todo ello sin que los atrapen los entrenadores, que en su mayoría son antiguos cazarrecompensas y entrenadores militares. Esto permite a los estudiantes poner a prueba las habilidades que aprendieron durante el curso, por ejemplo, localizar suministros escondidos por toda la ciudad, encontrar aliados y esconder una herramienta para abrir las esposas en un lugar seguro de su cuerpo. Pero, ¿y si no tienes nada preparado? No te preocupes, Urban Tactics te enseña a utilizar todos los recursos disponibles. Esto significa que aprenderás qué plantas que crecen en una ciudad son comestibles, cómo buscar peces en estanques públicos, cómo detectar coches fáciles de robar, y cómo localizar objetos que puedan convertirse en armas. Adquiera una actitud activa hacia el miedo y el estrés aprendiendo a manejar situaciones peligrosas. Hay personas que se enfrentan al peligro todos los días, bomberos, oficiales de policía, paramédicos y equipos de búsqueda y rescate. Sin embargo, la mayoría de las personas hacen exactamente lo contrario y evitan desesperadamente las situaciones que temen. De hecho, esto solo los preocupa más. Por ejemplo, cuanto más tiempo dedicaba el autor a centrarse en cómo escapar de posibles catástrofes futuras, más se daba cuenta de lo mucho que había de qué preocuparse. Pero luego comenzó a explorar cómo podía ayudar a otras personas durante una emergencia, y descubrió que algo andaba mal en su obsesión por la supervivencia. Al tratar de huir de la muerte, los supervivientes de sus escondites y los permacultores de sus comunidades cerradas también estaban huyendo de la vida. En otras palabras, nunca podrían experimentar lo gratificante que es ayudar porque siempre estaban demasiado ocupados huyendo como para protegerse. Estas exploraciones llevaron al autor a descubrir que la mejor manera de prepararse para los desastres reales, y el mejor remedio para superar el miedo, es buscar y gestionar activamente las situaciones peligrosas exponiéndonos a riesgos pequeños y calculados. De esta forma, podemos aprender gradualmente a gestionar mejor las situaciones incómodas y peligrosas. Una forma de hacerlo consiste en realizar una formación sobre emergencias, que amplíe tu zona de confort para enseñarte cómo cuidar de ti mismo y de los demás en una situación desastrosa, y esto hace que las emergencias parezcan mucho menos peligrosas.
Y, después de su entrenamiento de emergencia, el autor sabía exactamente cómo reaccionar en una crisis. Cuando un día sufrió un pequeño terremoto, supo que debía esconderse debajo de un mueble robusto, comprobar si sus seres queridos o alguien del vecindario necesitaban ayuda y, luego, llamar a los servicios de emergencia para ver si lo necesitaban para ayudar en algún lugar. Y tú puedes aprender lo mismo. Puede aprender a ayudar a otros en tiempos de crisis si recibe capacitación médica de emergencia. Cuando ocurre un desastre natural, los rescatistas profesionales vendrán inmediatamente a salvarte, ¿verdad? Lamentablemente no. En los Estados Unidos, el sistema de rescate puede tardar de 3 a 14 días en entrar en vigor, debido a la complejidad y la falibilidad del Plan de Rescate Federal. El huracán Katrina es un ejemplo trágico de un desastre que fue demasiado grande para que el sistema lo gestionara. El gobierno y los servicios de emergencia tardaron 5 días en responder con el apoyo adecuado porque su capacidad logística no era lo suficientemente grande como para ayudar a la enorme cantidad de víctimas. Sin embargo, en lugar de huir o esperar pasivamente, también puedes ayudar a otras personas en caso de emergencia, especialmente si estás capacitado como técnico médico de emergencias o paramédico. Un paramédico aprende a reconocer y tratar todo tipo de lesiones humanas, desde heridas de bala y huesos rotos hasta corazones paralizados y pulmones llenos de agua. Recibir esta capacitación le permitirá estar al tanto de todas las situaciones en las que puede ayudar. Cuando veas que alguien está en apuros, te sentirás más inclinado a detenerte y ayudar porque sabes que estás lo suficientemente cualificado para ocuparte de ello, en lugar de esperar a que llegue alguien que sepa mejor que tú. El autor sintió de primera mano lo valioso que era su entrenamiento. Un día vio a un hombre desplomado junto a su motocicleta en el arcén de la carretera. Como solía hacer Strauss, todos los conductores pasaban corriendo, pero esta vez, con su nueva perspectiva y nuevas habilidades, detuvo su coche y descubrió que el hombre había tenido un accidente. Como un profesional, detuvo la hemorragia, llamó a una ambulancia y esperó a que llegaran los paramédicos.